Crecimos junto a un viejo bosque en Nueva Inglaterra, y si teníamos que caminar por el bosque, mamá siempre insistía en estas 3 cosas. Mantente en el camino en todo momento. Sigue caminando, nunca te detengas. Y nunca te acerques a los árboles altos y delgados. Hasta que tenía 8 años, vivíamos más cerca del centro y realmente no sabíamos nada sobre los bosques ni nos acercábamos a ellos. Pero luego mis padres se separaron y nos vimos obligados a mudarnos con Nana, que vivía sola en un bosque que ahora sé que se considera bosque primitivo. Los colonos originales de Nueva Inglaterra habían talado la mayor parte del antiguo bosque en unas pocas décadas, pero aquí y allá quedaron parches por una razón u otra. Cuando era adolescente, la mayoría de mis amigos empezaron a andar por el bosque. Beber cerveza, fumar marihuana, ya sabes cómo es. Algunos se dedicaban a la pesca y la caza. Pero no quería ser parte de eso, por razones que pronto entenderás. Como dije, nos mudamos cuando yo tenía 8 años. Nana había tenido derrames cerebrales y, aunque estaba bastante sana y podía cuidarse sola, eso afectó su habla, por lo que decía pocas palabras. Los viejos bosques llegaban hasta su jardín y teníamos que atravesarlos para llegar al autobús escolar. No lejos. Solo alrededor de un cuarto de milla. De hecho, era realmente hermoso, especialmente en otoño. El camino discurría por un estrecho río donde a veces se podía observar algún castor. Temprano en la mañana veíamos queridos gansos canadienses y zorros. Pero todos los días, cuando nos íbamos, mamá nos decía que siguiéramos el camino, que no nos detuviéramos, y, por el amor de Dios, que nos alejáramos de los árboles flacos. ¿Por qué solo los árboles flacos? Durante mucho tiempo no lo supimos. Mientras caminaba, observaba pinos extensos y robles majestuosos, y había árboles jóvenes. ¿No era un árbol flaco solo un árbol joven? Cuando eres niño puedes pensar en cosas así. ¿Hay árboles que son viejos pero se mantienen delgados? ¿Qué tan delgado debe ser un árbol para ser delgado? Era propenso a soñar despierta mientras caminaba y, a veces, me sorprendía frenando, deambulando demasiado cerca de los árboles a lo largo del borde del camino, y recordaba la advertencia de mamá: quédate en el camino y sigue moviéndote. Después de algunas semanas de vivir en la casa de Nana, logró escupir algunas palabras como si las hubiera estado masticando por un tiempo, luchando por formarlas, pero tenía que decirlas. No se acerquen a las ramas, dijo, mientras mamá nos entregaba nuestros almuerzos y nos empujaba hacia la puerta. Mi hermana era un año menor que yo pero ya más inteligente. Ella no intentó profundizar en el significado de nada de esto. Para ella, confiaba en Nana y mamá, ellas sabían algo importante, así que, sea cual sea el peligro que hubiera, simplemente escúchenlas. No hay necesidad de pensar demasiado en ello. Pero en lo que a mí respecta, mi mente se volvió loca y, aunque tenía miedo, tenía que saberlo. La propia Nana me asustó. Probablemente solo porque no podía formar palabras fácilmente, pero sabíamos que su mente era aguda como una navaja. Esa combinación puede resultar inquietante. Siempre pensando y rara vez diciendo algo. Creó un aire de conocimiento secreto. El lado de la familia de Nana regresó al Mayflower. Supongo que creían cosas que la iglesia regular no quería que creyeran, así que vinieron aquí a una nueva tierra donde podían formar su propia iglesia y decirle a otras personas lo que no debían creer. No sé si Nana era así. Se trataba más de cosas que ella conocía. Ella no era nada religiosa. Nunca fui a la iglesia, ni símbolos religiosos en la casa. Pero había cosas que ella sabía. Por ejemplo, como hacer un ponche caliente que te haría dormir y prácticamente curaría tu resfriado. Cómo hacer que los tomates crezcan a la sombra. Y cómo evitar ser marcado de muerte por un flaco. ¿Qué es un flaco? No puedo decirlo con seguridad. Mamá no hablaba mucho de ellos y Nana no podía.
Al principio mamá se negó a reconocerlos como verdaderas criaturas. Fue Nana quien rompió el sello de ese. Pensando en ello, mamá y Nana ya se fueron hace mucho, así que no puedo preguntar, pero pensándolo bien, creo que la razón por la que no querían que supiera sobre los Skinnies era porque tenían miedo de que lo intentara. Para encontrar uno. No podría evitarlo. Sí, estaría aterrorizada, y lo estaba, pero sabían que no podría resistir la tentación. Entonces, ¿qué son? Criaturas muy altas, bastante delgadas y con una paciencia sobrehumana. Cuando digo alto, aunque las descripciones varían, me dijeron que podrían ser más de 3 o 4 veces más altos que un hombre. Sin embargo, mucho más delgado que un ser humano. Si están quietos, podrían parecerse a un poste, pero tienen un cuarto del ancho de un poste telefónico. Excepto que no son rectos, como un poste, sino algo doblados. Por lo general, se inclinan en dirección a un árbol delgado que utilizan para protegerse. Para esconderse justo enfrente de. Pueden permanecer inmóviles durante horas. Si miras el tiempo suficiente, como máximo verás que sus ojos parpadean lentamente. Lo cual podrías notar, porque te estarán mirando directamente. Mirando. Son observadores pacientes. Los Skinnies son como humanos. Brazos, piernas, rostros, erguidos. Pero es difícil decir mucho más porque se camuflan casi por completo, adoptando la textura y la forma del árbol contra el que se encuentran, como un pulpo, y solo se mueven de un árbol a otro si están seguros de que no estás mirando. Pero mamá y Nana les tenían miedo por la marca de la muerte. Según la leyenda, si uno de ellos te tocaba quedabas marcado. Tus días estaban contados y el número era pequeño. Si te parabas demasiado cerca de los árboles delgados a lo largo del camino, uno podía extender un brazo largo y delgado y tocarte. Y quedaste marcado. Tu reloj estaba corriendo. Sin embargo, mientras siguieras moviéndote y mantuvieras los ojos bien abiertos, estarías bien, no tanto porque sean lentos, sino porque no les gusta que los vean. Una vez que supe sobre los Skinnies, naturalmente quise saber si eran reales, y la mejor manera era preguntarles a otros niños en la escuela. Al principio nadie a quien pregunté había oído hablar de ellos, así que pensé que todo era una tontería. Pero luego le pregunté a Lázaro. Lázaro era un niño que en gran medida se apegaba a sí mismo, pero no porque se burlaran de él. Nadie se atrevió a meterse con este niño. No creo que alguna vez se haya peleado, pero tenía la sensación de que no terminaría bien para el otro tipo, quienquiera que fuera. Las no era mayor que nosotros, pero lo parecía. Cada escuela tiene un niño así. Ya conoces al tipo de niño que es el primero en tener una bicicleta de cross. Las se dedicaba principalmente a leer cómics, y si te acercabas a hablar con él, te respondía, no de manera hostil, pero tal vez un poco desinteresada. Simplemente no lo necesitaba al resto del mundo. Las también provenía de una antigua familia de esta zona, por lo que conocía todas las leyendas y secretos familiares. Así que le pregunté si alguna vez has oído hablar de los Skinnies. Bajó su cómic y mostró algo entre una sonrisa y un ceño fruncido. He oído hablar de ellos. También he visto uno. Me quedé boquiabierto. Santa mierda. Sin esperar a ver si estábamos hablando de lo mismo, le pregunté dónde los había visto. ¿Dónde más?, dijo. En el bosque. Explicó cómo había estado pescando cuando tuvo la sensación de que lo observaban. Con el tiempo, sintió que era más que simplemente mirar. Algo lo estaba persiguiendo. No se levantó y se fue porque pensó que era un gato grande, tal vez, o un oso. Mudarse solo haría que se cargara. Pero pasaban más y más minutos y no oía nada moverse. Apenas había movido un músculo durante mucho tiempo, tal vez media hora, cuando finalmente decidió despegar.
pero justo antes de hacerlo, lo vio. Contra un abedul delgado que se inclinaba hacia un lado y luego hacia el otro. Al principio no sabía lo que estaba mirando porque la cosa era tan alta que tuvo que mirar hacia arriba para ver su cara. Antes de mirar hacia arriba, notó que las líneas que pensó que eran parte del abedul no eran naturales, demasiado verticales. El árbol estaba a unos 15 metros de distancia y distinguió las rodillas de la criatura aproximadamente al nivel de los ojos de un humano adulto. Pequeños nudos de los que surgían líneas verticales. Mientras seguía apareciendo, la cosa no se movía ni un centímetro, por lo que no podía estar seguro de si estaba tallada en el árbol. Vio dedos súper largos y como arañas, hombros nudosos y, finalmente, un rostro inmóvil. Tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir siquiera que era una cara. Justo cuando estaba seguro de que era algo tallado en el árbol, los ojos parpadearon. Se asustó tanto que se encontró deslizándose por la orilla del río hacia el río, hasta que estuvo en el agua fangosa y flotando corriente abajo. Ni siquiera volvió a buscar su vara. La historia que contó no fue contada como debería contarse una historia como esa, frente a una multitud de niños. No, éramos solo él y yo. Cuando terminó de contarlo, volvió a leer su cómic como si yo ni siquiera estuviera allí. Me alejé atónito. Eran reales. Pero, ¿qué pasa con todo el asunto del beso de la muerte? Eso tenía que ser una tontería. Quiero decir, criaturas misteriosas, claro, son cosas de carne y hueso, por lo que podrían ser reales, pero ¿un beso de la muerte? Eso parecía una tontería destinada a asustar a los niños. ¿Qué sentido tendría dar un beso de muerte aunque una criatura pudiera hacerlo? Así que pasé el sábado por la mañana haciendo tareas adicionales para Nana. Lo que significa que ella me debía. A la hora del almuerzo, todavía sudando y cansada, se lo puse encima. ¿Por qué el beso de la muerte? Pero ella no me lo dijo. Más tarde en el verano, a finales de agosto, cuando el bosque estaba lleno de maleza, mi hermana y yo caminamos por el sendero hasta la parada de autobús. Mi hermana cumplió las reglas, por supuesto. Mantente en el camino, no te detengas, evita los árboles flacos. Yo también lo hice, pero estaba mirando a mi alrededor con mucho cuidado. De repente escuché un grito feroz. Nos detuvimos. Mi hermana se tapó la boca. Fuera lo que fuese, estaba cerca. Miramos hacia el bosque. Luego vino de nuevo. Sentí, pero no vi, a mi hermana retroceder. Miré hacia un grupo de pinos y vi a la víctima que lloraba. Un zorro tenía un conejo entre sus fauces, y ese conejo estaba haciendo un gran escándalo. Junté mis manos e hice mi propio ruido para asustar al zorro, y funcionó. El zorro dejó pasar su comida. Pero no le había contado a mi hermana nada de lo que estaba pasando, simplemente supuse que ella estaba detrás de mí mirando por encima del hombro. Estaba a punto de adentrarme en el bosque para ayudar al conejo aturdido, cuando encontró fuerzas y salió corriendo, un poco peor por el desgaste. Me di vuelta, esperando ver a mi hermana aliviada en el camino detrás de mí, pero no fue así. Se había apartado del camino y se había adentrado en el bosque del otro lado, donde se paró junto a un árbol alto, oscuro y delgado, sin tener idea del conejo liberado. «Jade», le susurró que volviera al camino. Ella lo hizo inmediatamente, pero se estaba frotando el hombro. «¿Qué es?», yo pregunté. «Algo me conmovió», dijo. Estaba demasiado aturdida para hablar. Durante todo el camino hasta la parada del autobús no dije nada, pero seguí mirando a mi hermana durante todo el camino, asegurándome de que estuviera bien. Hasta ese momento de mi vida, supongo que solo pensaba en ella como un dolor en el trasero, lo cual no lo era en realidad. Pero en ese momento me di cuenta de que no quería que le pasara nada malo. Más tarde, en casa, pensé en decírselo a Nana.
Ojalá tuviera. Quizás se podría haber hecho algo. Un par de semanas después, un sábado, mi hermana estaba en el auto de la mamá de su amiga. Iban al centro comercial. La madre no hizo nada malo, pero una camioneta se saltó una señal de alto. Casi todos los que iban en el coche sufrieron heridas leves. Pero mi hermana se golpeó la cabeza y murió instantáneamente. Días después, le pregunté a Nana sobre el beso de la muerte y ella simplemente sacudió la cabeza con tristeza. No me diría nada más. Así que, naturalmente, fui a la escuela con las. E incluso él se mostró reacio. Pero yo parecía muy perdida y deprimida, y supongo que eso le afectó, así que me llevó aparte. Dijo que el beso de la muerte era la forma en que los flacos hacían más flacos. Si alguien estaba marcado para morir, seguramente moriría pronto, no había forma de escapar. Y cuando murieran, su espíritu regresaría al bosque, al lugar donde fueron marcados. Y comenzaría un proceso. Un proceso en el que se convertirían en flacos. A partir de ese momento, la semilla de una idea tomó forma en mi mente. Iba a ver a mi hermana otra vez. Y pensé que sabía dónde podía encontrarla.